Gracias, Gabriel. Em, las conferencias que vamos a ver, pusimos como título, y digo pusimos porque fue un acuerdo entre Gabriel y yo, Santiago, una vida religiosa sin religiosidad. Y yo me acordé al pensar en este tema, al poner este título, yo me acordé de un libro de Fritz Riedenmüller, que es un comentario a la carta del apóstol Pablo a los romanos, que se llama Cómo ser cristiano sin ser religioso. Entonces, quiero empezar, aunque voy a ir en orden el desarrollo de la carta, pero quiero empezar con una pequeña meditación en Santiago, capítulo 1, los versos 26 y 27, que es de donde tomo la idea de una vida religiosa sin religiosidad. Un joven discípulo de un sabio llega a casa de este y le dice, oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpió el filósofo. ¿Ya has hecho pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la de la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no. Al contrario. Ah, vaya. La última reja es la de la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, enterrémoslo en el olvido. ¿Cuál es la vida religiosa que le agrada a Dios? Muchas veces pensamos que la adoración o la vida religiosa que al Señor le agrada es lo que se limita a lo que hacemos en un culto dominical o en las paredes que limitan nuestros santuarios. Pensar que nuestra adoración se circunscribe a las prácticas litúrgicas que realizamos en este santuario es tener una concepción muy corta de lo que significa ser cristiano. Sin embargo, lo que Santiago está diciendo en este pasaje acerca de la verdadera adoración y de la verdadera religión es muy diferente de lo que muchas veces afirmamos. Santiago dice, la más hermosa adoración y la más excelente liturgia que puede ofrecer a Dios es una vida de discreción, una vida de servicio a los desprotegidos y una vida de pureza personal. Una vida así es un verdadero desafío que nos impulsa a sostenernos en los tres importantes pilares de la vida cristiana. Lo dice así Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros, estoy leyendo 1:26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí Santiago presenta justo al final de su capítulo introductorio mucho de la esencia de lo que es o de lo que él considera la verdadera religión. La verdadera religión no es religiosidad, no son cultos, no son tiempos de alabanza, no son tiempos de eh, 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 estar metidos en la iglesia. Eh, la verdadera religión, la verdadera relación con Dios se vive de manera práctica. Santiago es una carta eminentemente práctica en su enfoque y también es una religión que se vive en el día a día.
muchas veces como como cristianos evangélicos, eh, hacemos una especie de distinción entre lo que pudiera ser nuestra vida religiosa, por llamarle de alguna forma, con nuestra vida secular. Y dentro del pensamiento de Santiago, toda vida, toda la vida es una vida en relación con Dios. Es decir, no hay una separación entre lo que es mi trabajo secular o mi relación con Dios. Para Santiago no existe. Entonces él dice, es una vida de discreción, versículo 26. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? Entonces, la lengua es uno de los temas que va a tratar Santiago en el capítulo 3, la lengua, ¿no? Y piensa en tu propia experiencia, yo puedo pensar en la mía. ¿Cuántas veces nos hemos metido en serios problemas por haber dicho algo que no debimos de haber dicho? ¿Sí? La lengua. Controla la lengua, controla el hablar, ¿sí? Una palabra ociosa, a veces una palabra eh, tal vez bien intencionada, pero mal recibida, ¿sí? ¿En cuántos problemas no nos hemos metido y en cuántos problemas gente de nuestra iglesia no se ha metido precisamente por lo mismo, ¿sí? Porque no refrenamos nuestra lengua? Entonces, ahora lo pone en sentido positivo Santiago. Él dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Entonces, una vida de servicio a los desprotegidos. Por excelencia, las viudas y los huérfanos en la Biblia aparecen como los ejemplos máximos de gente que está en necesidad. Entonces, ayudar a los necesitados. Ahora, algo que a los comentaristas de la carta a Santiago ha traído en mucho, eh, eh, pues ha acarreado muchas discusiones, es si los ejemplos que está poniendo Santiago tiene que ver, por ejemplo, en este caso, está hablando de viudas y de huérfanos cristianos, es decir, que pertenecen a la comunidad cristiana, es decir, que están en nuestra iglesia. Sí, si atendemos lo que el apóstol Pablo dice, es cierto, debemos de atender primeramente a la familia de Dios, pero esto se extiende también más allá de la familia de Dios. Entonces Santiago está hablando de los huérfanos y las viudas en general. Entonces, ahí es donde se vive la verdadera religión. Y la tercera es una vida de pureza personal y guardarse sin mancha en el mundo. Una vida de santidad, una vida de consagración a Dios. ¿Sí? Entonces, para mí, bueno, voy a abundar más en esto, ¿verdad? En cada uno de estos aspectos. Pero la santidad que Dios demanda de su pueblo, que demanda de ti y de mí, yo creo que, bueno, tal vez en cada momento de la historia, pues las personas han dicho exactamente lo mismo. El día de hoy, nuestra vida espiritual es desafiada. Y pues yo puedo decir por el día que nos toca vivir a nosotros, el día de hoy, nuestra vida espiritual es desafiada de una manera tremenda. ¿Sí? Eh, Dice Martin Lloyd Jones, un tremendo predicador eh, inglés, o creo que era galés, dice que uno de los mayores daños que ha recibido la iglesia es no ser influencia para el mundo, sino que el mundo ha influido en la iglesia.
¿sí? Y algunos estándares que la misma Biblia establece en cuanto a nuestro comportamiento o en cuanto a nuestra posición ética y moral respecto de algunas situaciones, pues los hemos relajado, ¿sí? Ya no vemos tan malo esto o aquello o lo demás, ¿no? Porque ya hemos bajado los estándares. Cuando yo entiendo que la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros, pues no admite rebajas, sino es lo que la Biblia dice. Entonces, por eso titulamos el estudio de Santiago así, una vida religiosa sin religiosidad, porque yo lo resumo de esta forma. Santiago lo dice así: si tu religión, hermano, no te sirve para guardar tu lengua, para ayudar a los necesitados y para guardarte en santidad, tu religión, la verdad, sirve de muy poco. Sirve de muy poco, porque esa es la verdadera religión, ¿sí? La verdadera relación con Dios. El poder, yo llamo a esto los tres pilares de la vida o de la verdadera religión según Santiago, ¿sí? Estos tres pilares, y Santiago los va a ir mencionando muchas veces a lo largo de su texto, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar con una pequeña introducción a Santiago. Lo quiero hacer más o menos en unos 40 minutos y después ya le entramos al texto, pero para ir conociendo un poquito acerca del texto. Entonces, voy a compartir mi pantalla, creo que lo puedo hacer muy bien. Entonces, son mis apuntes, no es nada extraordinario, hermanos. Entonces, pues son mis apuntes. Entonces, déjenme, creo que ya lo tenía yo por aquí abierto. Esta es la introducción. Ujú. Entonces, voy a ir leyendo y voy a ir comentando. Creo que ahí pueden ver bien mi pantalla. Entonces, el trasfondo general. La Carta de Santiago es eminentemente práctica en su enfoque. De principio a fin, el escritor acentúa el desarrollo práctico de la verdadera religión. En esta carta no se ve lo que aparece en las cartas paulinas, la intención de asentar una base doctrinal que sirva de fundamento para una amplia gama de mandatos. El elemento unificador de esta carta es la insistencia de ser hacedores de la palabra. 1:22 va a ser como el eje de la rueda de toda la discusión de Santiago. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, por lo cortante de su predicación en contra de la injusticia social, él lo va a tratar en el capítulo 2 y también va a ir al capítulo 5, hablando de la justicia social o de la injusticia social. Algunos le han llamado el Amós del Nuevo Testamento. ¿Recuerdas las palabras de Amós, no? En donde dice que ya al pobre se le vende por un par de zapatos. ¿Quiénes son en cuanto al autor, cuáles son algunos candidatos? Por el nombre Santiago o Jacobo, es igual, ¿sí? Santiago y Jacobo. Santiago es la forma latina del nombre Jacobo. Eh, Jacobo eh, tanto en árabe como en hebreo es Jacob. Y un diminutivo, o más que diminutivo, un hipocorístico de Jacobo es Iago. Y existe el nombre Iago. Entonces, Iago, y de ahí le pusieron San Iago, y de ahí surgió el nombre Santiago. Pero Santiago y Jacobo es el mismo nombre. ¿Quiénes son algunas posibilidades para, eh, como autor de esta carta? Bueno, del círculo cercano del Señor Jesucristo, podemos pensar básicamente en tres. Jacobo, el hijo de Zebedeo. Este es poco probable, ya que fue martirizado en el año 44 después de Cristo y tenemos su relato en Hechos capítulo 12, versículo 2.
Jacobo, el hijo de Alfeo, y a él lo podemos rechazar inmediatamente, ya que no hay ninguna tradición a favor de él. Y nos queda Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Aparece su nombre allá en Marcos capítulo 6, verso 3. Ahora, es cierto, Jacobo o Santiago no reconoció a Jesús como Mesías durante su ministerio, pero hubo un cambio, una transformación justo con la resurrección del Señor. Ya en Hechos 1:14 se menciona como María y los hermanos del Señor se reunían para orar. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, menciona justamente a Jacobo como a uno de los que, o a quienes el Señor Jesucristo se apareció personalmente. Eh, Vamos a saber de la vida de Jacobo muy poquito, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, por las referencias que tenemos en el libro de los Hechos y por las referencias que hace Pablo. Es todo lo que vamos a conocer a través de la Biblia. Hay otras muchas tradiciones. De hecho, voy a mencionar un par de tradiciones para describir un poco del carácter de Santiago. Pero, por ejemplo, Pablo menciona a Santiago de una manera que sugiere que él ha estado casado. Allá en 1 Corintios 9:5, cuando Pablo está hablando del derecho de los apóstoles de tener una esposa, menciona, y no tienen esposa los hermanos del Señor Jesús, incluyendo ahí a Santiago. Eh, y también el hecho de, en 1 Corintios 15, cuando menciona, Pablo va enlistando en esta sección, cuando dice, porque yo os entrego lo que a sí mismo recibí, está hablando del querigma, y menciona de a quienes se ha aparecido el Señor Jesús resucitado, y termina diciendo, y al último, como a un abortivo, se apareció a mí. Pero justo antes de mencionarse a sí mismo, Pablo menciona a Jacobo. Eh, También la carta a los Gálatas enumera en capítulo 2, verso 9, a lo que se conocen como las tres columnas de la iglesia, y menciona justamente a Pedro, a, bueno, a Cefas, Pedro, Juan y a Santiago, ¿sí? Entonces ellos son considerados los tres pilares de la iglesia. Y lo que vamos a saber también en la carta, en el libro de los Hechos, perdón, cuando se hace, especialmente en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, quien lleva a cabo dicho concilio, o quien encabeza dicho concilio, es justamente Santiago, ¿sí? Entonces, de hecho, hay ciertas semejanzas, por lo menos dos, en la carta que se redacta en Hechos 15 y un poquito de la carta de Santiago, ¿no? En cuanto a evidencia externa, es decir, quienes han apoyado la paternidad literaria de Santiago, el primero de ellos es Orígenes, allá a finales del siglo II, hasta mediados del siglo III. Fue el primero que dijo que vino de Santiago el Justo, así se le llamaba. Y mantén este nombre muy presente. Le llamaban así a Santiago, Santiago el Justo. Ese era su epíteto. También fue aceptada la carta como carta en el Oriente antes que en Occidente, eh, etcétera, ¿no? Eh, en cuanto a la evidencia interna para autenticar la paternidad literaria de la carta a favor de Santiago, el hermano de Jesús, se menciona, por ejemplo, esto es para los que saben un poco de griego, que la sintaxis, es decir, la estructura de las oraciones y de los párrafos que
como está conformada la carta de Santiago, es más semítica que griega, es decir, parece haber sido escrita por un judío de habla griega, que este es un argumento en contra de Santiago, porque alguien dice, Santiago hablaba también griego porque tiene un buen griego la carta de Santiago. Sin embargo, el contraargumento de esto sería, pues Santiago tenía un amanuense o un escriba. En segundo lugar, el escritor busca con naturalidad sus ilustraciones del Antiguo Testamento. Menciona a Abraham, a Isaac, a Rahab, a Job, perdón, y a Elías. Van a ser sus ejemplos, todos provenientes del Antiguo Testamento. Y utiliza la expresión el Señor de los ejércitos en 5:4. Y este es un nombre del Señor, Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Aquí aparece lo que yo les mencionaba, algunas semejanzas lingüísticas entre la carta y el discurso de Santiago en Hechos 15, por lo menos en dos aspectos. Primero, la salutación, en los dos documentos aparece la expresión salud, simplemente salud. Y también el uso que se da a el nombre del Señor, en 2:7 de Santiago y Hechos 15:17. ¿Sí? Y bueno, pues la última sería lo mucho que depende de la tradición judía y la armonía de los datos históricos del Nuevo Testamento referente al propio Santiago. Entonces, eh, eh, aunque no tenemos mayor evidencia de la carta misma, podríamos decir que la carta fue escrita con mucha probabilidad por eh, Santiago, el hermano del Señor Jesús. Algunos llaman medio hermano, porque solamente fue hijo de María y de José, siendo que Jesús fue concebido. Bueno, eh, no tengo yo ningún problema en llamar a Santiago hermano, hermano de Jesús, ¿no? Hay algo de la muerte de Santiago. Él muere martirizado, él muere apedreado por los judíos. Viene aquí el relato de cómo es que él muere apedreado, entonces él fue mártir. Ahora, la iglesia reconoció la carta, ¿sí? Ya mencionaba que el primer autor en referirse como a Santiago y reconociéndola como escritura fue Orígenes, también Eusebio la reconoció, aunque la colocó entre los libros en disputa. Ahora, ¿por qué se ponían en disputa algunos libros? Porque la iglesia o las iglesias de un consenso establecieron ciertos cánones. Eh, yo te recomiendo que busques el libro El Canon de las Escrituras por F. Bruce. Se lo puedo, me lo mandaron en PDF, lo puedo mandar a Gabriel y Gabriel ya lo puede distribuir en el chat de la convención o lo puedes conseguir, el canon de las escrituras por F. Bruce. Entonces, pues resulta que pusieron ciertos estándares o ciertas condiciones para aceptar un documento en el Nuevo Testamento, en lo que nosotros vamos a conocer como el Nuevo Testamento. Pero ¿qué sucedió? Que primero ponen los estándares, las condiciones que debe de llenar determinado documento para ser aceptado como escritura y después ellos mismos tuvieron que violar esos estándares. ¿Les suena a algo bautista esto, hermanos? Así lo hacemos, ¿verdad? Primero decimos, pues, que el hermano tenga tal y tal y tal y tal y tal perfil. Y definimos el perfil y decimos, pues, que sea el hermano Chenchito. Y de las 20 características que pedimos, el hermano Chenchito no cumple 10, pero de todas maneras lo nombramos. Bueno, eso pasó con los libros del Nuevo Testamento.
porque una de las condiciones que pusieron es que tuviera origen apostólico, es decir, que viniera de pluma de un apóstol. Bueno, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues que pusieron ese estándar, pero pues la mitad del Nuevo Testamento no tiene origen apostólico, ¿no? Y Santiago y Judas no tienen origen apostólico. Pero alguien seguramente dijo, pero pues son los hermanos del jefe, son los hermanos del patrón. Entonces, ¿cómo no la vamos a recibir? Pues aceptémosla. ¿Sí? Entonces hubo cierta disputa. Fue ignorada por mucho tiempo hasta que Jerónimo y Agustín la reconocieron. Fue cuestionada por Erasmo y particularmente por Lutero, porque él dice está en contra de la justificación por la fe. ¿Te acuerdas? Los, eh, las frases emblemáticas de la Reforma, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola fide, sola fe, eh, pues para Lutero esto contradecía lo que justamente Santiago dice. Vamos a ver que no hay exactamente una contradicción entre Santiago y Pablo, yo no la veo. Simplemente están enfocando dos eventos de la vida de Abraham distintos y están enfocando dos situaciones en particular, pero finalmente lo están aceptando ambos, ¿no? Ahora, algo interesante que tiene que ver en cuanto a la fecha, ¿sí? De acuerdo con los estudios que mucha gente, entre ellos ahí pues, tú puedes ver en la pantalla un hermano llamado Gerhard Kittel, que es un erudito alemán, Richard Lenski, también otro erudito. Menciono también por aquí a Tommy Lee, en fin, pura gente grande. Eh, Ellos están de acuerdo de que este documento que tenemos parece no depender de ningún otro texto del Nuevo Testamento. Es decir, no vemos realmente, por ejemplo, no vemos la influencia de Pablo en esta carta. Y sí tengo que decir que la influencia de Pablo en el Nuevo Testamento se deja sentir por muchos lados. Por ejemplo, si tú comparas la primera de Pedro con la carta de Pablo a los Efesios, vas a ver muchas eh, relaciones aún textuales. Eh, si tú comparas, aunque su manera de argumentar es muy distinta, pero si tú ves la carta a los hebreos, que muy probablemente no la escribiera Pablo, más bien es un hecho que no la escribió Pablo, probablemente la haya escrito, pues hay varios candidatos, pero de que la carta a los hebreos recibe cierta influencia del apóstol Pablo en sus escritos, definitivamente. Entonces, la influencia de Pablo es muy notoria en todo el Nuevo Testamento, pero curiosamente en la carta de Santiago no. La influencia teológica, doctrinal, aún escriturística de Pablo no se deja sentir en Santiago. Eh, Como mencioné, y lo voy a hablar en cuanto a sus características, la carta hace una directa alusión al Antiguo Testamento, especialmente a la literatura sapiencial y especialmente al libro de Proverbios. Entonces, tú puedes hacer de los temas que toca Santiago, tú puedes hacer un estudio muy interesante de el libro de Proverbios en relación con la carta de Santiago. Entonces, es muy impresionante esto, ¿no? Y con el Sermón del Monte del Señor Jesús, con muchas de las enseñanzas yo lo digo así, ¿no? Santiago está muy influido por su hermano mayor, ¿sí? Eh, Él seguramente
Ya después de su conversión, conoció muchas de las enseñanzas de Jesús, de su hermano, y él va a ser 100% influido por la enseñanza de Jesús. Entonces, por esto y por algunas otras cosas más, eh, algunos piensan que la Carta de Santiago probablemente sea el primer documento cristiano. Y a mí esto me emociona. Es decir, cuando Pablo escribió empezó a escribir sus cartas, ¿sí? Ya estaba escrito eh, Santiago. Probablemente una de las primeras cartas que escribiera Pablo fue primera a los tesalonicenses, las llamadas cartas escatológicas, primera y segunda a los tesalonicenses, por ahí del año 53. Para entonces ya estaba escrito Santiago. Entonces, parece ser, y esto, como digo, me emociona, que Santiago es una carta muy, muy primitiva. Y me refiero a primitiva no en el sentido peyorativo de decir que es una carta con muchas deficiencias, no. Por primitiva me refiero a que es el primer documento cristiano que se escribió. Entonces, Santiago es innovador en todo esto, ¿no? Tú sabes, y si no sabes, puedes verlo en algunos Biblias de estudio o algunas llamadas introducciones al Nuevo Testamento, que probablemente los documentos que se escribieron al final fueron los evangelios, todos los evangelios, incluyendo el Evangelio de Juan, que probablemente fue uno de los últimos que se escribieron. Pero Santiago es probablemente el primer documento cristiano del que tenemos nosotros registro, seguro, obviamente, ¿no? Si se escribió una carta antes de Santiago, pues no la tenemos, pero lo que tenemos es un texto cristiano muy, muy antiguo. ¿Cuáles son algunas de las características de esta carta? Ahí tú puedes ir viendo, ¿no? La carta tiene un tono de autoridad, casi cada versículo contiene un imperativo, aunque no es autocrática. Es decir, Santiago lo que nos va a decir es, ¿crees esto? Haz esto. ¿Crees esto? Haz esto. ¿Crees esto? Haz esto. ¿Sí? No es como Pablo, que Pablo primero establece una base doctrinal y luego establece las acciones prácticas que debe tener o que debe vivir cada cristiano. La carta también tiene muy poca doctrina cristiana como tal. Carece de referencias directas a la redención en Jesús, a su resurrección. Llama la atención, entre otros, Spita y Harnack, y también esto ha llamado mucho la atención, solamente 2 veces aparece el nombre Jesucristo en la carta, ¿sí? El capítulo 1, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, y 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, nada más, estas 2 veces aparece el nombre de Jesús en la carta de Santiago, ¿sí? Es una carta eminentemente práctica en su enfoque. Desde el principio, el escritor acentúa el desarrollo práctico de la verdadera religión. Para Santiago, la religión no es algo que se especula ni se filosofa, es algo que se vive. Es una carta notablemente impersonal, es decir, no conocemos, no, por medio de la carta no conocemos a nadie, no manda saludos, de hecho empieza como una carta y, y no termina como carta, no termina con saludos, no manda saludar a nadie, no manda, por ejemplo, si comparamos con las cartas de Pablo, muchas de las, si no es que todas las cartas de Pablo al final, por lo menos él manda saludar a un par de hermanos.
En Romanos es es todo un capítulo, capítulo 16, son puros saludos de Pablo. Eh, en Santiago termina capítulo 5 y ni termina como carta. Empieza como carta, pero no termina como carta. Tiene una gran similitud con las enseñanzas del Señor Jesús, especialmente con el Sermón del Monte. Entonces, mira, aquí hay una tablita. Este documento lo vas a recibir, hermano, no te preocupes. Se lo voy a mandar a Gabo y él se los va a hacer llegar para que lo estudien y todo esto. Entonces, esta es una tablita muy interesante en donde vemos, por ejemplo, los temas en la columna de la izquierda, las referencias a Santiago en la columna del medio y una referencia a alguna de las enseñanzas del Señor Jesús en los evangelios. Entonces él va a hablar del favoritismo y del amor en 2:1 a 13. Tú lo puedes comparar con Mateo 5:46 y 47. Al decir influencia, eh, me refiero a eso, no que esté citando directamente, son alusiones, son como referencias a, no es palabra por palabra, no está citando, porque seguramente tú me vas a decir, pues no que es el primer documento cristiano y estás mencionando que son referencias a Mateo o a Marcos o a Lucas. No, las tradiciones, las enseñanzas de Jesús por mucho tiempo circularon de manera oral entre las iglesias. Si consideramos eh, Marcos fue el primer evangelio que se escribió, los que consideramos la prioridad de Marcos, Marcos probablemente fuera escrito por ahí del año 65 después de Cristo. Y si el Señor Jesús eh, a- a- murió y ascendió en el año 33 después de Cristo, eh, durante 30 años, poco más de 30 años, las enseñanzas de Jesús estuvieron circulando entre las iglesias de manera oral. Entonces, Santiago está haciendo referencia a esas enseñanzas orales que después fueron puestas en estos textos de Mateo o de Lucas. ¿Sí? Habla de la fe genuina, la lengua, la sabiduría verdadera contra la sabiduría falsa, un corazón dividido, condenar a otros, la arrogancia de las riquezas, el peligro de las riquezas, la paciencia y la perseverancia, decir la verdad, la oración frente llena de fe y la restauración de los caídos. Entonces, estos temas los toca justamente el Señor Jesús en sus discursos. También la carta tiene un fuerte trastorno con la literatura sapiencial. Ya te decía yo, si quieres hacer un estudio muy, muy interesante, y una vez que lo hagas, pues yo te voy a compartir mis apuntes, tú comparte tu estudio. Este, eh, la relación que hay entre Santiago y Proverbios. ¿Sí? Es muy interesante. ¿Sí? Y la carta tiene una estructura de tipo tejido. Es decir, que los temas, de hecho, se considera que el capítulo 1 es el capítulo introductorio. Ahí va a ir estableciendo Santiago todos los temas que va a tratar de los capítulos 2, 3, 4 y 5. Entonces va a hacer alguna mención, por ejemplo, ya dijimos que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, entonces va a tratar el asunto de la lengua en capítulo 3. Dice que debemos ser hacedores de la palabra. En capítulo 2, 14 al 26, dice que una fe sin obras es una fe muerta, etcétera, ¿no? Entonces, los temas que va a tratar en capítulo 1 los va a desarrollar en capítulo 2, 3, 4 y 5. Entonces, los temas van a ir apareciendo uno tras el otro. Entonces, pues ya me eché este rollazo. Entonces, no sé si ahorita haya alguna pregunta de lo que hemos visto antes de entrarle propiamente al texto. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna, eh, ¿Algún comentario?
hermano Oscar Valencia, de aquí de Phoenix. Oye, Sí, al poder adelante, estar hermano. viendo la referencia de Santiago con Mateo y Proverbios, se supone que Santiago era, digamos, tenía ya el Antiguo Testamento entre sus manos, o cómo es posible que haya tanta, digamos, similitud en muchos aspectos con esas dos, digamos, referencias bíblicas mismas. Ujú. En cuanto al Antiguo Testamento, no puedo decir que él tuviera en sus manos un ejemplar del Antiguo Testamento. Ustedes saben, el Antiguo Testamento no se va a conformar como un corpus, es decir, como una colección de escritos, sino hasta en el año 70 después de Cristo, en el Concilio de Jamnia. Entonces, no existe, pero él conocía la ley. Él como judío, él asistía a la sinagoga. Entonces, de que Santiago, y no solamente Santiago, sino todos los escritores del Antiguo Testamento, conocían perfectamente bien su Antiguo Testamento, esto es un hecho. ¿Sí? Todos los sábados, ellos desde chiquitos fueron a la sinagoga, entonces las enseñanzas del Antiguo Testamento las conocían. Entonces, no puedo decir si Santiago tenía un documento, es decir, un libro, pero de que él conocía perfectamente bien su Antiguo Testamento, eso ni duda cabe. Por ejemplo, de Pablo sí sabemos que él tenía ciertos manuscritos, ¿no? Cuando le dice a Timoteo que por favor se traiga los libros. Eh, Seguramente Pablo tenía algunas copias de algunos textos del Antiguo Testamento. El libro favorito de Pablo tenía dos libros favoritos y que seguramente tenía copias de ello, era el libro de Isaías, y esto lo digo por la cantidad de veces que va a citar Pablo Isaías, y el libro de Salmos también. Entonces, muy probablemente Pablo tuviera, ahora no puedo decir que tuviera todo Isaías o todo el libro de los Salmos. Para nosotros el día de hoy es muy fácil decir, pues vete a Mundo Hispano y cómprate una Biblia, ¿no? En aquel entonces, hermanos, tener un manuscrito bíblico era un verdadero lujo, ¿sí? Entonces, no puedo decir que fuera así. Ahora, en cuanto a enseñanzas de Jesús, estas estaban circulando de boca en boca, ¿sí? Entonces, lo que hizo Marcos y luego lo que hizo Lucas y luego lo que hizo Mateo y luego lo que hizo Juan fue poner por escrito las enseñanzas de Jesús. Pero estas estaban circulando entre las iglesias de boca en boca, ¿sí? Entonces, es como Santiago llega a tener el conocimiento de estas dos, él se apoya en estas dos fuentes primigenias para escribir su documento, pero de que las conocía, evidencia sobra. Sí, Gracias. ahora, hermanos, añadiendo un poco a lo que comenta el hermano, sí, no se tenía nada, como él menciona, hasta el concilio, creo que es el de Jamnia, ¿verdad, hermano? ¿Mencionaste? Jamnia, En el de 70, sí. Jamnia es donde surge la Septuaginta, entonces pues es donde finalmente ya van a tener algo, por así decirlo, escrito. Pero bien dice el hermano, ya tenían conocimiento ellos, ahora uno diría, bueno, a lo mejor tenían los rollos de la ley o algo así, pero también eso era complicado que alguien pudiera tenerlo, generalmente los tenían en las sinagogas, pero finalmente ellos estaban familiarizados con los escritos del Antiguo Testamento. Gracias, hermano. Hermano Mundo Arroyo, adelante, vi que levantaste la mano, adelante, hermano. ¿Qué probabilidad hay de que Santiago haya sido un maestro de la ley y este sea su bosquejo o el sermón de la enseñanza que él daba? Me atrevo a pensar en eso, porque una vez escuché que se consideraba que Santiago, más que una carta, era un sermón, por las enseñanzas que había recibido el Señor Jesús. Y ahorita por lo que mencionaba nuestro hermano Manolo, acerca del tipo de griego
o el tipo de lenguaje que usa Santiago, pues no sé qué tan viable sea esa opción de que sea más que una carta, un sermón, y Santiago haya sido un rabino completamente. Pues no sé, no sé. Lo que sí sé es que él se volvió cristiano, ¿sí? Por la evidencia que hay en el libro de los Hechos y lo que menciona Pablo, ¿sí? De hecho, lo vas a ver en el documento, una de las él era reconocido dentro del grupo de los rabinos y de los escribas, Santiago, pero de hecho en su martirio, los mismos judíos le dicen, los fariseos y los maestros, le dicen, por favor, desmiente a Jesús como el Mesías, ¿sí? Y obviamente Santiago se rechaza eso. No va a desmentir, obviamente, a Jesús como el Mesías y por eso lo apedrean. Entonces, eh, no sé de las posibilidades que él tuviese para ser maestro, pero de que él enseña como un maestro, sí, definitivamente, y por la prominencia que llegó a tener dentro de la iglesia muy pronto, ¿sí? Si consideramos que Santiago, vamos a ponerle fechas, si Santiago eh, se haya convertido por ahí en el año 33, 34 después de Cristo, y el concilio de Jerusalén, algunos lo fechan en el 49. Entonces, quiere decir que en menos de 15 años, mucho menos de 15 años, Santiago llegó a tener el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Entonces, sí, de que él era reconocido tanto en el ámbito del judaísmo y obviamente dentro del ámbito del cristianismo, es un hecho, ¿sí? Y sí, como mencionas, algunos piensan que es una especie de sermón, igual que yo he oído más esto de Hebreos, que es un sermón como tal, ¿no? Que es una homilía. Eh, no tanto de Santiago, pero podría ser, porque no, lo que sí sabemos es que no tiene forma de carta. Nosotros le llamamos carta, ha sido reconocida como carta, pero no tiene la estructura, precisamente por la influencia que recibimos de Pablo, no tiene la estructura a la que estamos acostumbrados de una carta. Entonces, pues sí. Y es que mi pregunta, pues es a usted, hermano, pues sabemos que sabe de filosofía, y pues la estructura normalmente de las cartas antiguas tienen estructura de carta y esta completamente es otra estructura. Por eso era mi pregunta. Se cortó tu audio, hermano. Ya. Que le hacía esta pregunta porque usted conoce de filosofía y letras, obviamente, y pues esta carta no tiene nada de estructura de carta, aún comparándola con textos antiguos, pues no tiene nada de similitud a ello. Sí, no sé, puede ser que sí. Ahora, sí hay una estructura. No es la estructura a la que estamos acostumbrados, pero yo sí les voy a enseñar que sí tiene una estructura. Sí va tratando asuntos de una manera muy ordenada, Santiago, ¿no? Pero no puedo afirmarlo, pero tampoco niego, ¿no? O sea, como dijera mi abuelita, ni lo confirmo ni lo niego, sino todo lo contrario, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo, Manolo, Sí, una Iván. pregunta. ¿Hay algún comentario acerca de la falta de doctrina en Santiago? ¿Alguien ha comentado la razón o aproximadamente o aproximándose
al por qué la falta de doctrina Ujú. en toda la Bueno, carta. otra vez, no es tanto bueno, sí, yo lo mencioné, la escasa doctrina, pero tal vez deba de ser un poco más puntual. Como Santiago quiere mostrar una vida cristiana tan práctica, ¿sí? Es decir, llevarla a sus consecuencias diarias. Es que él no se desvía de este enfoque hablando acerca de la resurrección de Jesús, de la segunda venida, aunque parece ser allá una alusión. Tampoco habla de la justificación, o sea, no es como Pablo tan académico, ¿sí? Pablo sí es muy académico. Entonces Pablo nos va a hablar de la justificación, de la santificación, de la redención, de la glorificación, de la propiciación. De hecho, mucha de nuestra doctrina de la salvación y de la vida cristiana proviene de la terminología de Pablo. Eh, pero Santiago lo quiere hacer muy práctico, ¿sí? Muy de la calle, muy pedestre, en el sentido de que no nos perdamos en filosofías. Digo, por eso empecé con 1:26 y 27. O sea, si tu religión no te sirve para calladito te ves más bonito, ayudar a los desvalidos y ser una persona santa, tu religión no te sirve de mucho. Aunque me filosofes, aunque me eches ahí el rollo teológico, ¿no? Él dice, vamos a lo práctico. Y es porque ese es el propósito de Santiago, ¿no? Obviamente, muchos aspectos de doctrina pues van a estar ahí de manera implícita, ¿no? Si él está hablando de guardarse sin mancha del mundo, de una vida de santidad, está de manera implícita eh, haciendo referencia o pensando en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿sí? Pero no lo dice de manera directa, porque Él no quiere que nosotros nos desviemos en en estas cuestiones filosóficas o teológicas o doctrinales, sino, a ver, vamos al asunto de la vida diaria, ¿no? Y es a donde quiere llegar Santiago. Ujú. Pero sí, llama la atención en eso, que como nos tiene muy acostumbrados Pablo, hablar de la propiciación, la justificación, la santificación. Ahorita en mi iglesia estoy enseñando Romanos, entonces pues estamos metidos en esos asuntos, ¿no? Y ahí sí se pone sabroso Pablo. Pero Santiago no, Santiago va al grano, ¿no? Gracias, Gracias. hermano, Ujú. hermano de Iglesia, Jesús, Verdad y Vida. Adelante, tiene una pregunta, hágala, hermano. Por ahí donde está, active su audio. Sí, Aquí sí, estoy. adelante, hermano Jorge, perdón, adelante. Sí, ¿qué tal, hermano pastor? La pregunta es acerca de la autoría de Santiago, porque una de las cosas que en la carta no se mencionan es la relación de él como autor con Jesús, su hermano. Pareciera ser muy lógico que quisiera identificarse el autor con su hermano mayor, ¿no? Y adquirir autoridad a partir de allí, de lo que está escribiendo. Sin embargo, no lo hace y esa es una postura de que algunos mencionan que es posible que no sea el hermano de Jesús el autor de la carta. ¿Cuál es el punto ahí, hermano? Sí, justo ese, ¿sí? Yo más bien lo interpreto desde el otro punto de vista. Veo este, la humildad de Santiago. Eh, Santiago no quería entrar con el charolazo, vamos a decirlo así. Eh, Él se identifica como eh, siervo. La palabra que utiliza es la conocida doulos. Yo soy un doulos de Dios. Si soy hermano de Jesús, ¿eso de qué sirve? Yo soy siervo de Dios, ¿no?
Esa es la postura de Santiago. Y que la va a hacer también de su hermano, de Judas. Mi propuesta es que Judas, quien escribió Judas, es el otro hermano de Jesús. Entonces, ninguno de los dos se identifica como hermano de Jesús. Ninguno. Judas, como se dice a sí mismo, también siervo de Jesucristo. Entonces, los dos hermanos no quieren sacar la relación sanguínea con Jesús como como un argumento para hacer validar sus palabras, sino al contrario. Ellos lo que quieren es que sea la autoridad de Dios a través de ellos y no la autoridad que le pudiera dar una relación con Jesús. ¿Sí? Entonces yo más bien lo veo por el otro lado, que es su humildad, es su modestia, ¿verdad? Yo por ahí lo interpreto más bien. Ujú. Muy bien, no sé si haya otra más, hermano Gabo, si no, pues vamos a echarle para adelante, porque ya Hermano, adelante, nos faltan 50 50 minutos. minutos, y entonces apenas nos va a dar tiempo para echarnos capítulo 1. Muy bien, entonces vamos a entrarle ya a lo que es el texto. Le digo, este documento de la introducción, ustedes van a ver mucha más información allá, entonces se la voy a hacer llegar a mi hermano Gabo y luego pues él ya la distribuirá a ustedes. Entonces, vamos con la carta ya en sí, ¿sí? Entonces, Santiago, capítulo 1, verso 1, es la salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, justamente como preguntaba mi hermano, no menciona su relación terrenal con Jesús. Simplemente él se llama esclavo, siervo, doulos de Dios y de Jesucristo. Identifica a sus lectores, son las 12 tribus que están en la dispersión. Este es un nombre simbólico y metafórico para referirse a la iglesia cristiana concebida como el nuevo Israel, con sus miembros esparcidos en un mundo extraño y hostil. Si aceptamos la fecha temprana, es decir, la que yo sostengo, antes del año 50, es más sabio entender que los lectores de Santiago se encontraban cerca de Palestina, probablemente en Siria, en Fenicia o en Asia Menor. La palabra dispersión se utiliza como una metáfora para indicar que los cristianos son extranjeros y peregrinos en la tierra. Entonces, identifica a sus lectores y les desea salud. Bueno, pues va a empezar con una declaración preliminar Santiago del capítulo 1, versos del 2 al 27, es decir, todo el capítulo 1. Y en la primera parte va a hablar de 3 temas: la prueba, la sabiduría y la riqueza. ¿Sí? En estos versículos, Santiago va a declarar 3 temas principales que va a desarrollar posteriormente en su carta. La autenticidad de la fe es probada. La única forma de probar la fe es a través de el crisol de la prueba. Luego, requerimos de sabiduría para entender la prueba y perseverar en el camino del Señor. Y una situación que pone como ejemplo Santiago es precisamente el uso de las riquezas. ¿Sí? Vemos este pasaje de Santiago que aparece en 1:3, bueno, desde 1:2 hasta 1:5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba
de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si tú comparas este pasaje con Romanos capítulo 5, versículos 2, la segunda parte, hasta el 5, con Primera de Pedro 1, 6 y 7, vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículos 2 al 5. Lo voy a leer para que lo tengas fresco. Pablo menciona en Romanos esto. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y si esto lo comparamos también con Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, allá Pedro también escribe 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, si tú te fijas, estos tres pasajes, Santiago 1, 2 a 4, Romanos 5, 2 al 5 y Primera Pedro 1, 6 a 7, son muy semejantes. Entonces parece indicar que ellos estaban haciendo eco de una enseñanza que circulaba de manera tradicional en la iglesia primitiva. La prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza, la esperanza no avergüenza. Entonces, la relación entre prueba y paciencia. Entonces, Santiago dice que la prueba, es lo que va a tratar en los versículos 2 al 4, produce gozo. La palabra prueba, y aquí es muy interesante ver el uso que hace Santiago de esta palabra, parece que está indicando adversidades externas al creyente, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas, algunos han pensado que probablemente fuera algún tipo de persecución que se estaba desatando en contra de los primeros cristianos, y ellos estaban siendo sometidos justo a este tipo de presiones. Entonces dice Pablo, tengan gozo cuando sean sometidos a diversas pruebas, ¿no? Y esto, hermanos, pues es un gozo escatológico, ¿sí? Es un gozo que vamos a tener en un futuro, porque cuando estamos siendo sometidos a una prueba, hay de todo menos gozo. Y debemos pensar, pero ¿por qué hay gozo en la vida del creyente? ¿O por qué debe de haber gozo en la prueba? No por la prueba en sí, sino por el resultado que va a dar la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba va a producir paciencia, ¿sí? El resultado a corto plazo de la prueba es la paciencia, o tal vez mejor traducido como resistencia perseverante. La nueva versión internacional traduce como constancia. Y es una nueva faceta del carácter del creyente que no puede existir sino a través de las pruebas. De manera que cuando el creyente, eh, pide a Dios que le dé paciencia, el Señor lo que hace es mandar pruebas, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo les digo a los hermanos de mi iglesia, mucho cuidado con lo que oren, hermanos, ¿sí? Porque luego oran al Señor y luego no se aguantan, ¿sí? Porque si tú oras, de acuerdo con el modelo de Santiago, si tú oras al Señor pidiéndole paciencia, ¿qué te va a mandar? Pruebas. Ese es el modelo de Santiago. Dios no va a desarrollar en mí la paciencia per se, sino que Él va
a mandarme pruebas para que yo pueda desarrollar la paciencia. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo a los hermanos de mi iglesia, fíjense lo que piden, hermanos, porque si dice, Señor, dame paciencia, el Señor te va a mandar a tu suegra 6 meses a tu casa sin que tú te la esperabas. ¿Sí? Entonces, aguas con lo que pidan, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero el resultado a largo plazo de la prueba es la madurez cristiana. A la paciencia se le debe permitir que consiga su plenitud, produciendo hombres completos y cabales. Estos dos términos, el término completo describe la madurez cristiana y el término cabal se aplicaba a los animales que eran aptos para ser sacrificados, lo que en el Antiguo Testamento se traduce como perfectos. Entonces, es a donde el Señor me quiere llevar, a la perfección. Ahora, algo que es muy interesante y ver en el modelo de Santiago, y lo vamos a ver un poquito más cuando veamos 1:12, Santiago no dice de dónde viene la prueba. Lo que dice Santiago es a dónde me lleva la prueba. ¿Sí? Lo repito, Santiago no me dice de dónde viene la prueba. Lo que me dice Santiago es a dónde me lleva la prueba. La prueba en una primera instancia me va a llevar a una resistencia perseverante, paciencia. Y la paciencia me va a llevar a la madurez cristiana. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que seguramente algunos de los lectores de Santiago no podían ver beneficio en las pruebas. ¿Sí? No podían ver, ¿no? Sí, Santiago, tú lo explicas muy bonito, que nos debe de dar gozo cuando estemos en pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia me va a volver un cristiano cabal y maduro. Pero yo no veo eso, Santiago. Yo lo que veo todos los días es a mi suegra sentada en la sala de mi casa y no se va. Entonces dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Para entender el propósito de las pruebas. ¿Sí? Yo a mis alumnos de griego en el seminario les digo, este texto no se aplica para el examen final de griego. Tienen que ponerse a estudiar. No es de que no voy a estudiar nada y yo sé que si tengo falta de sabiduría se la pido al Señor y Él me va a decir la tercera declinación. No, Él no está hablando de la sabiduría como conocimiento filosófico o conocimiento académico, sino de la sabiduría para comprender el propósito de las pruebas. A esa sabiduría se está refiriendo Santiago. Si alguno de ustedes no entiende el propósito ni puede ver beneficio en las pruebas, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Dice Santiago que la sabiduría precisamente viene por medio de la oración. Entonces él está previendo que algunos de sus lectores dirán que no pueden ver ningún provecho en las penalidades. En ese caso, el creyente ha de pedir sabiduría a Dios para comprender su situación. Para Santiago, recuerda, la sabiduría es práctica, no es especulación filosófica, sino sabiduría para la vida. La sabiduría cristiana es aquella calidad suprema y divina del alma por la cual el hombre sabe y practica la justicia. ¿Sí? Y si yo le pido a Dios que Él me dé sabiduría, dice Santiago, Él te la va a dar. Él me va a dar con liberalidad y sin reproche. Nuestro Dios es un Dios generoso. La naturaleza de Dios es dar y no reprochar. El dar de Dios es más un hábito que un acto. Pero esto lleva a Santiago a pensar, bueno, pero ¿cómo vamos a pedir?
¿sí? ¿Cómo vamos a pedir? Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar. Aquel que acude a Dios con peticiones debe estar seguro de que lo que está pidiendo y a quién se lo está pidiendo. El que duda, el que pide pensando que no va a recibir o creyendo que no va a recibir, es comparado con una ola de mar, corriendo de la fe a la duda, de la incredulidad a la esperanza. El que actúe así no recibirá cosa alguna. Con esto Santiago está afirmando que la razón por la cual la petición no es concedida no se encuentra en Dios. Dios es generoso. Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Más bien el problema reside en quien pide. El que pide sin recibir en realidad no tiene fe en Dios, ¿sí? Hay un librito que seguramente tú conoces, lo has leído. Yo procuro leer este librito por lo menos una vez cada año, y este año no lo he leído, pero se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, de Leonardo Ravenhill. Ya es un libro muy, muy viejito. La edición que yo tengo es de Editorial Betania y seguramente que ya está en internet, en PDF en algún lugar. ¿Por qué no llega el avivamiento?, de Leonardo Ravenhill. Entonces, en una parte dice el hermano Ravenhill: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de los milagros de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías que cerró los cielos para que no lloviese? ¿Dónde está el Dios de Elías que hizo llover fuego sobre el altar del sacrificio sin que él lo pidiese? ¿Dónde está el Dios de Elías que alimentó al profeta en el arroyo de Kerit con cuervos, con pan y carne? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y responde el hermano Ravenhill: donde siempre ha estado, esperando que algún otro Elías lo llame. El problema no es Dios. Dios no ha cambiado. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí más bien tenemos que fijarnos en nuestra propia vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Sí? Entonces, dice Santiago, si alguien no recibe lo que pide, no es problema de Dios, es problema del que pide, porque él pidió dudando. Entonces, por eso dice Santiago, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna de parte de Dios. El que actúa así es un hombre de doble corazón, de doble ánimo, dice él. Es un indeciso y inconstante en lo que hace. Un hombre de doble ánimo, de doble corazón. Eso significa uno que no da su devoción total a Dios, sino que camina entre la duda y la fe, entre la lealtad y la deslealtad. Es un hombre que trata de caminar en ambos caminos a la vez. Y ahora Santiago va a poner un ejemplo de prueba, ¿sí? ¿Cuál es este ejemplo de prueba? Las riquezas y la pobreza, ¿sí? El hermano que es de humilde corazón, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae. Dos pruebas comunes entre los hombres de todo tiempo, de toda humanidad, es la abundancia y la escasez. Son los dos ejemplos de pruebas con que Santiago continúa desarrollando su tema sobre las pruebas. Entonces dice, el hermano de humilde condición debe sentirse satisfecho. Por la expresión sentirse satisfecho se entiende como gloriarse continuamente, ¿sí? El hermano que es de humilde condición, gloríese
permanezca satisfecho con lo que Dios le ha dado. Gloríese en eso, ¿sí? Dice, pero el rico, y aquí es donde les mencionaba yo algo en la introducción, ¿a qué rico se está refiriendo Santiago? Bueno, algunos comentaristas están diciendo que es el rico no creyente. Algunos dicen no, es el rico que forma parte de la iglesia del Señor. Yo, a mi juicio, está hablando del rico en general, ¿sí? Santiago lo que quiere es que sus lectores entiendan que el verdadero rico es el que disfruta una relación con Dios, independientemente de su condición económica y social. El rico, sí, ahora vive en lujo, pero los valores verdaderos serán aplicados en la edad venidera. Este dicho pasará como flor del campo. Ya se había convertido en un refrán popular este dicho ya se había convertido en un refrán popular. Tú lo puedes ver también en Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Y en el Salmo 103, versículos 15 y 16. Salmo 103, versículos 15 y 16. Y aquí dice que nosotros como personas tenemos más que ver, tenemos más en común con la flor de un día que con las cosas que permanecen, ¿sí? Dice Santiago, nuestras vidas, aunque lo especifica particularmente para la vida de los ricos, habla de la naturaleza de la vida humana, ¿sí? Somos como flores. Aunque vivamos 80 o 90 años, ¿qué es esto? Es como un suspiro, ¿sí? Es como nada, ¿sí? Entonces somos perennes, perdón, somos caducos, no somos perennes. Estamos sometidos y yo creo que ahora con todo esto de la pandemia, tomamos conciencia de la fragilidad de la vida humana, ¿no? Apenas un pequeño virus, un virus que ni siquiera vemos, puede acabar con la vida de cualquier persona. Somos efímeros, somos débiles, ¿sí? Y bueno, hago un pequeño paréntesis. Yo creo que una de las lecciones que Dios nos está enseñando con esto de la pandemia es justamente que él puede tratar con la arrogancia y con la prepotencia del hombre con un virus, ¿no? Este virus a todos nos encerró en la casa. Nosotros que habíamos hecho tantos planes para estos años, para el 2020, para el 2021. Dios permite en su soberanía la dispersión de un virus y acabó con muchos planes. Así Dios actúa. Muy bien, entonces toca estos tres temas en esta primera parte, la prueba, la sabiduría y un ejemplo de prueba y sabiduría, el manejo de las riquezas. Ahora, a partir del capítulo, del versículo 12 al 27, viene la segunda propuesta de trabajo de Santiago. Ahora va a hablar también de la prueba, pero un carácter distinto de la prueba. Va a hablar del habla y de la generosidad, otros tres temas. En la primera, habló de la prueba externa, la sabiduría y la riqueza, y ahora va a trabajar lo que es la prueba interna, el habla del creyente y su generosidad. Entonces, primero, la prueba produce bienaventuranza, los versículos del 12 al 18. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, aquí es muy interesante ver
esto. Santiago aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido. Aquí es muy interesante ver que la traducción en Reina Valera no nos ayuda tanto, porque aquí utiliza la palabra tentación. Arriba, en 1.3 y 1.2, Reina Valera traduce por prueba. Pero la verdad es que en el texto griego es la misma palabra. En el texto griego no hay diferencia entre prueba y tentación. Es la misma palabra. La palabra que utiliza aquí Santiago puede ser traducida de las dos formas, o prueba o tentación. Es la palabra pirasmos. Y no por pedante voy a usar la palabra pirasmos. ¿Sí? Voy a usar la palabra pirasmos para poner mi ejemplo. ¿Sí? Regularmente, cuando pensamos en una prueba, no es cierto que regularmente pensamos que el autor de dicha prueba es Dios, ¿no? Dios nos prueba o Dios nos pone a prueba. Pero cuando pensamos en la palabra tentación, ¿en quién pensamos que es la tentación? En el malvavisco, ¿no? En el caireles, en el diablo. Él es el que nos tienta, Dios es el que nos prueba. Regularmente hacemos esa distinción. Otra distinción que hacemos es que la prueba es exterior al hombre y la tentación es interior al hombre. Tal vez esta tenga un poco más de sustento bíblico. Y otra distinción que hacemos es que la prueba nos fortalece y la tentación, si cedemos a ella, caemos en pecado, nos debilita. Bueno, pues toda esta teoría, toda esta estructura sistemática que hacemos de la prueba y de la tentación, para Santiago no tiene ningún sentido. Ya te anticipaba yo algo. Santiago no dice de dónde viene la prueba. Santiago dice a dónde va. Entonces, Santiago dice, lo que va a venir a tu vida es pirasmos. ¿Sí? Pirasmos va a venir a tu vida. Ahora, ¿de qué depende que sea prueba? Es decir, en donde mi fe salga fortalecida. ¿Y de qué depende que sea tentación y yo caiga en pecado? ¿De qué depende? No puede depender de Dios, ni de dónde viene, porque para Santiago no sabe, él dice, no te debe de importar de dónde viene. Tampoco va a depender si es prueba o tentación, porque para Santiago es la misma palabra, es pirasmos. Entonces, ¿de qué depende? ¿Sabes de qué depende? De tu respuesta, de mi respuesta. Ante pirasmos, yo decido si lo vuelvo prueba o tentación. Soy yo el que lo decide. Y mi ejemplo por excelencia es David y José. David y José. A ellos llegó pirasmos. ¿En qué lo convirtió en uno y en qué lo convirtió en otro? Dependió de la respuesta que cada uno de ellos dio. Pirasmos para David se volvió tentación, pecó, y el problemón que tuvo con Betsabé y todo lo que tú sabes. Segundo de Samuel, capítulo 11.
Y todo lo que le acarreó a David eso, porque ese fue nada más fue el principio. Después él perdió su autoridad moral ante sus hijos, después perdió su autoridad moral ante el pueblo. Él se volvió un viejito decrépito, que él amó a Dios, Dios lo amó, pero todas las cosas que perdió David. Por el otro lado estuvo José, y José, ante las insinuaciones de la mujer de Potifar, él salió victorioso. ¿De qué dependió? De la respuesta de David y de la respuesta de José. Santiago nos dice lo mismo. Va a llegar a tu vida pirasmos. ¿Qué vuelve pirasmos? ¿Prueba o tentación? Tu respuesta. Tú decides. Tú decides si quieres crecer y salir fortalecido, o tú decides si cedes a la tentación y sales derrotado. Tú decides. Y para mí, esto a mí me ayudó muchísimo para entender la naturaleza del pecado, ¿sí? Y la responsabilidad que tiene el hombre en el pecado, ¿sí? Porque, y es justo lo que va a hacer Santiago. Santiago va a decir, va a dar un argumento en contra de aquellos que culpan a Dios de sus propios pecados, ¿no? Esto es tan viejo como la humanidad, ¿no? Cuando el Señor le dijo a Adán, ¿has pecado? ¿Has tomado del árbol que te dije que no comieras? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. Yo no fui y fue Tete, pégale, pégale, que ella fue. Esa es regularmente nuestra respuesta cuando somos confrontados con nuestro pecado. Buscamos a quien culpar. Santiago dice, el único responsable de tu pecado o de tu fortaleza eres tú. No hay nadie más. Entonces, dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El único responsable en mis pecados, hermanos, soy yo mismo, ¿sí? Santiago pasa ahora a estas pruebas y él trata el asunto de que algunos podrían inclusive llegar a culpar a Dios de sus propios judíos, de sus propios pecados, perdón. Algunos judíos razonaban y decían, puesto que Dios creó todo, también creó el impulso malo. Y ya que este impulso tienta al hombre para que peque, en último término, Dios es el responsable del mal de haberlo creado. Santiago tiene en mente a este hombre que busca una excusa para su falta de firmeza. Así, en lugar de echarle la culpa a Dios, el hombre debe de asumir su propia responsabilidad. Dios no causa el impulso de pecar. Lo que hace de una situación una tentación no es el hecho de que Dios lo ponga ahí o permita que esté ahí, sino de que esté dispuesto o no a desobedecer a Dios. Por dos razones no se puede acusar a Dios de tentar. Primero, porque Dios no puede ser tentado por personas malas. Y en segundo lugar, Dios no es responsable directo de ninguna tentación. Entonces dice Santiago, si tú pecas, fue porque tú fuiste atraído y seducido por tu propia concupiscencia. La concupiscencia es estos malos deseos no controlados. Algunos han llamado al versículo 14 y al versículo 15 la anatomía de la tentación, también le han llamado la genealogía del pecado, y también me gusta el título de 3 generaciones de una espantosa familia. La abuela se llama concupiscencia, la hija se llama pecado, la madre se llama pecado y la hija se llama muerte, ¿sí? Porque fíjate cómo dice, todo empieza
cuando la propia concupiscencia, tus propios malos deseos son atraídos y seducidos. Los términos que utiliza aquí para atraído y seducido es como atraer a un animal con cebo, con por ejemplo, en una caña de pescar, el gusanito que está ahí en el anzuelo, ¿sí? Entonces, la concupiscencia es atraída, mis malos deseos son seducidos. ¿Qué es lo que sucede si yo doy rienda suelta o cedo a mis propios malos deseos? Lo que voy a producir es pecado. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz pecado. El término que utiliza aquí Santiago para dar a luz se usaba para describir el nacimiento de hijos deformes. Y una vez que el pecado ha sido concebido, también da a luz la muerte, ¿sí? El pecado puede ofrecer mucha atracción, pero su fin último es la muerte, ¿sí? De esta forma, la pasión, en primer lugar, es despertada y el pensamiento perverso es concebido. Luego, la pasión provoca la consumación exterior del pecado y, por último, el juicio divino sobre esto viene en forma de muerte. Santiago quiere que sus lectores se den cuenta de esto y por eso les exhorta a no engañarse. Hermanos míos, no erréis. ¿Sí? No erréis. Cuando pecas, cuando yo peco, hermano, el único responsable de mi pecado soy yo. No hay otro. ¿Sí? Entonces, la abuela se llama concupiscencia. La madre se llama pecado. La hija se llama muerte. ¿Sí? Ahora, Santiago va a contrastar esto con la naturaleza de Dios. ¿Sí? Entonces, en los versículos 16 al 18 va a hablar de otra relación. ¿Sí? Si aquí está hablando de la relación concupiscencia, pecado, muerte, ahora Santiago va a hablar de otra relación, la relación de Dios y lo que Él genera. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí? En oposición al pensamiento de que la tentación proviene de Dios, Santiago afirma que solamente lo bueno y lo perfecto procede de Dios. Santiago, al mencionar a Dios como Padre de las luces, puede referirse a las luces físicas como el sol, la luna y las estrellas, o también puede referirse a las luces espirituales y morales que iluminan las mentes de aquellos que siguen la voluntad de Dios. Entonces, Dios, lejos de tentar a alguien, Dios es dadivoso con todos y da dones, ¿sí? Y Él dice, y por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mientras que la concupiscencia da a luz el pecado, el Señor, por medio de su voluntad, nos hace nacer por su palabra. Entre tanto que el pecado genera muerte, Dios nos hace nacer a la verdad y por lo tanto somos primicias de sus criaturas. Bien, en los versículos del 19 al 21, otro de los temas que trata Santiago es el habla pura, ¿sí? Dice aquí Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira de Dios no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de maldicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago está citando un proverbio con paralelos en la exhortación judía. El hecho de hablar poco, escuchar mucho.
velo en Proverbios 10, 19, hablando de los paralelos entre Santiago y Proverbios. Proverbios 10, 19, 13, 3, 17, 28 y 29, 20. Me gusta mucho 17, 28, en donde dice, hasta el necio cuando calla es tenido por sabio, ¿no? ¿Sabes cuál es la mejor palabra, hermano? La que no dices. En el Eclesiástico, uno de los libros deuterocanónicos, Jesús ben Sirac dice, sé pronto en escuchar y tardo en responder. Si sabes alguna cosa, a tu prójimo responde. Si no, pon tu mano en la boca. Entonces, es mejor oír que hablar, ¿sí? Zenón dice, atendamos a nuestro cuerpo. ¿Cuántas orejas tienes, hermano? 2. ¿Cuántas lenguas tienes? 1. Atiende a tu cuerpo. Por lo menos deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Mm? Sabia enseñanza de Zenón. Por lo menos deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Esto pasa así, hermanos? Lo digo por puritita experiencia personal. Yo hablo como 10 veces más de lo que escucho. Entonces, como si tuviera 10 lenguas y una sola oreja. ¿Sí? Santiago dice, aprende a escuchar y guarda, ¿no? Ya lo dice el dicho ahora muy común, calladito te ves más bonito. ¿Sí? Y lo vamos a ver con mayor detenimiento en capítulo 3. Ahora Santiago pasa al otro asunto, de 21 a 25. La obediencia requiere generosidad. Sed hacedores y no solamente oidores de la palabra. El Evangelio debe probar su eficiencia en la vida misma del hombre, porque su sola aceptación no significa nada. Con esto, Santiago combate el error de creer que con la sola aceptación del Evangelio se puede estar seguro de agradar a Dios. Así, la libertad cristiana se practica en una sumisión concreta a la palabra divina, no siendo oidor olvidadizo. Entonces dice Santiago, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y él pone un ejemplo a partir de 23. Él dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de esta, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Entonces el ejemplo que pone aquí Santiago es muy ilustrativo, ¿no? Entonces haz de cuenta que tú una mañana te levantas, como todas las mañanas, y te ves tu rostro todo lleno de barba, lagañas, que la palabra correcta es legaña, lleno de legañas, gallos por todos lados. En lugar de traer un gallo, traes todo un gallinero. Y todo dado al descuido, ¿no? Como regularmente amanecemos. ¿Ves tu rostro así? Y ya que viste todas esas imperfecciones, te vas. No haces nada. No haces nada. Eso sería ridículo. Bueno, pues oír la palabra de Dios y no hacerla es igual de ridículo. Exactamente igual de ridículo. Porque si yo me doy cuenta a través de la palabra como un espejo, me doy cuenta de todas mis faltas y no hago nada. Si yo me doy cuenta que soy inconstante, necio, orgulloso, arrogante, inconstante, infiel, bueno, todo, me doy cuenta de todo ello. Y no hago nada, ni permito que Dios haga nada en mi vida, es tan ridículo como haber visto todas mis imperfecciones en el rostro y no haber hecho nada por ello.
Entonces dice Santiago, no hagan eso. Ser hacedor de la palabra es mirar. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. El bienaventurado no es el que oye, el bienaventurado es el que hace lo que oye. ¿No te recuerda esto a un dicho del Señor Jesús al final del Sermón del Monte? Él termina justamente con esta misma ilustración. Hay dos hombres, uno sabio y uno necio. El necio construye sobre la arena. Cuando viene la lluvia, la casa se la lleva. El hombre sabio construye sobre la roca. Cuando viene la lluvia, la casa permanece. Así son todos los que escuchan mi palabra y las hacen. Es lo que dice el Señor Jesús al final del Sermón del Monte. Es con lo que termina el Sermón del Monte. ¿Sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Entonces Santiago a lo que está apelando es precisamente a este tipo de sabiduría. Entonces, la palabra de Dios te ha enseñado algo, la palabra de Dios te ha mostrado algo mal en tu vida. Pues hermano, hazlo, ¿sí? Hazlo. Corrige y Dios te premiará. Ya los versículos del 26 al 27, ya hablé de ellos al principio. Entonces, pues terminamos capítulo primero y voy bien con respecto a mi programa. Hoy en la tarde vamos a ver capítulo 2 y capítulo 3 y mañana vamos a ver capítulo 4 y capítulo 5. ¿Sí? Muy bien, hermanos. No sé, tenemos como 5 minutos para algún comentario, pregunta, confesión de pecados o algo, hermanos, que ustedes quieran hacer. Tú ves ahí las manitas, hermano Gabriel. No sé si hay alguna manita por ahí. No, todavía no hay ninguna, pero yo sí tengo aquí alguna pregunta. Se me hizo muy interesante lo que mencionaste de la palabra que usaste para tentación y Pirasmos. para prueba. Ajá. Mi pregunta ¿es meramente que se le da el mismo sentido en Santiago o en, por ejemplo, en los evangelios también es la misma para prueba y tentación? No, hay otras palabras para prueba y tentación. Aquí estoy circunscribiéndome exclusivamente en la enseñanza de Santiago. Muy ¿Sí? bien. Entonces, Santiago, y para mí, pero te digo, cuando yo estudié esto, entendí esto, me di cuenta de mi naturaleza, ¿sí? Que cuando a mí viene pirasmos, el que sea pecado, el que sea tentación o prueba, no depende de la naturaleza misma de lo que viene a mí, depende de mi respuesta. Y si yo lo comparo, como digo, lo comparo con José y con David, aún ya siendo más estrictos y haciendo una exégesis un poco más detallada de ambos pasajes, la verdad es que la situación que vivió José fue peor, si hablo de las circunstancias, fue peor que la de David. Eso es muy interesante. Porque David, por andar ahí de ojo alegre, él mismo cedió a todo esto. A José lo metieron. Entonces, quien tenía mayor probabilidad de caer era José, no David. Entonces, eso es mi propia experiencia, ¿no? Cuando yo he cedido a la tentación, yo he cedido. Y el que ha pecado soy yo. Entonces, no buscar responsables. El hermano Miguel Solórzano, Sí, por ahí vi que levantó la levantaba mano. su manita.
Adelante, hermano Miguel, prende tu micrófono y escuchamos tu comentario, tu pregunta o tu confesión de pecados. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Usted mencionó cuando explicaba el 1.6, el que pide sin fe, el que pide sin recibir no tiene una fe verdadera en Dios. Así lo escuché. Pero ¿esto es siempre, hermano? En términos generales, sí, es lo que está manejando Santiago. Lo que dice Santiago es, obviamente, está manejando absolutos. Debemos entender que también nuestras oraciones, pues habrán de depender de los propósitos y la voluntad de Dios. Es lo que las otras instrucciones y enseñanzas bíblicas nos dicen, ¿no? Muchas veces Dios no nos da lo que pedimos porque Él sabe que lo que estamos pidiendo es ridículo. Y sí, entran esos factores. Pero aquí Santiago lo que quiere trabajar es esta idea de tener absoluta confianza en Dios, ¿sí? Que es algo que debemos aprender. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿sí? Justo mi iglesia y yo ayer empezamos un plan de lectura de estos que pone YouVersion, que habla de la fe de Eliseo, una fe ridícula. Y sí, muchas veces Dios nos lleva a creer lo ridículo, ¿sí? Dios es así, ¿sí? Y quiere que yo crea eso. Entonces, este es el punto de Santiago. O sea, no estoy diciendo de una manera o basándome en este pasaje de Santiago, yo no enseño que todas las veces que no recibimos lo que pedimos es porque nuestra fe fue débil. No, hay otros muchos factores, ¿sí? La voluntad de Dios, la generosidad de Dios. A mí lo que seguramente también a ti te ha ocurrido es que pedimos algo y Dios nos da 10 veces más, ¿no? Ahí es donde yo digo, gracias a Dios por la intercesión de Jesucristo y del Espíritu Santo, porque si Él me hubiera dado lo que pedía, yo a veces pido una torta y lo que Dios me tiene es todo un banquete, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es generoso. Es lo que dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, pero particularmente en el versículo 6, sí es un aspecto de la oración que Santiago quiere trabajar. No dudes, cree en lo que pides, ¿sí? Pero obviamente, como tú bien sabes, pues hay otros muchos factores que intervienen en la oración. La oración es como un diamante, ¿sí? Tiene muchas facetas, hay muchas facetas. El de Santiago aquí es, si vas a pedir, pide con fe. No dudes, pide con fe. Que fue también la enseñanza de Jesús, ¿no es cierto? Cuando la higuera se secó, Jesús les dice a sus discípulos, pues ustedes tienen que hacer lo mismo, porque si tienen fe como la semilla de una mostaza, van a poder hacer lo imposible, ¿sí? Ese es un aspecto de la oración, pero no es en general toda la enseñanza sobre las oraciones no contestadas de Dios, ¿no? Hay muchos otros factores. Gracias, hermano Miguel. Una última pregunta, hermanos. El hermano Iván, adelante. Sí, nada más preguntarte, Manolo, la expresión hermanos míos que usa mucho Santiago, ¿qué dice para ti? ¿Tenía una relación muy cercana con la iglesia o digo con sus oyentes o lectores? ¿Qué dice para ti esa expresión? Sí, sí, definitivamente. Eso es lo que vemos en todos los documentos, especialmente en las cartas del Nuevo Testamento. La cercanía que había entre el autor y sus receptores originarios, ¿no? Siempre había esta relación, que es algo hermosísimo que tiene que ver con nosotros el día de hoy, ¿no?
nosotros, si bien es cierto, estamos, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos estudiando la palabra entre pastores, entre consiervos, entre especialistas, como muchos de ustedes o todos ustedes. Pero esto debe traducirse en enseñanza a nuestra iglesia, ¿no? Mantener siempre el contacto con nuestras comunidades, con nuestras iglesias. En palabras del hermano Martín Pereda, el pastor debe de oler a oveja. No a chivo, hermanos, porque no es lo mismo oler a chivo que oler a oveja. El pastor debe oler a oveja. Y Santiago olía a oveja. Y como todos los autores del Nuevo Testamento. Pero sí, su contacto con sus hermanos. Muy bien, gracias, hermano. Una última pregunta ya ahí, porque vi que se quería hacerla el hermano Jorge. Adelante, hermano, con esa concluimos. Sí, hermano, conforme a lo que preguntó hermano Pastor Gabriel, también yo tengo esa inquietud en las acepciones de prueba y tentación. Haciendo la consulta, yo no sé del idioma griego, pero consulto aquí que Romanos 5:4, que quizás es un paralelismo de lo que cita Santiago cuando dice que la prueba produce paciencia. Aquí Pablo usa la palabra dokimen, y mi pregunta es, ¿qué relación o cuál es la diferencia especial entre esta palabra para prueba, que es dokimen, y la que usa peirasmo, que es la que usa Santiago? ¿Hay una diferencia especial en estas palabras, en el uso? No. Aquí el asunto es un asunto de traducción. El término que mencionas, dokimazo, tiene que ver con someter algo a la prueba del crisol. ¿Sí? Ahí la idea de esa prueba tiene dos propósitos. Uno, la de probar la autenticidad del material, y la de purificar dicho material. Cuando un metal es sometido al crisol, va a tener esas dos funciones el crisol. Probar qué tan bueno es el material y limpiar de la escoria al material. Entonces, cuando se usa la palabra dokimazo, tiene que ver justamente con eso. Otra vez, es el propósito de la prueba. ¿Cuál es el propósito? Probar si es cierto que de ese cuero salen buenas, ¿cómo? De ese cuero salen buenas correas, ¿no? Y probar y purificar purificar de la escoria nuestra vida. Es la figura que utiliza Pedro cuando dice que el oro, y es justo la palabra, si no mal recuerdo, es la palabra que utiliza Pedro aquí, cuando dice, pero para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Sí? Ahí utiliza precisamente la idea de este verbo que mencionas. Pero se tratan como si fueran sinónimos. ¿Sí? Muy bien, pues gracias, hermanos. Si tienen más dudas, pues ahí consúltenlas a Santiago cuando lleguen al cielo, porque yo ya no puedo explicar más, pero nos vemos al ratito, ¿sí? Que tengan buen provecho y nos vemos a las 5 para continuar. Si le pueden dar una repasadita a capítulo 2 y capítulo 3, para que lo tengas muy, muy fresco, esto va a ayudar mucho. ¿Ok? Pues gracias, hermano Gabriel.